Nadie estaba preparado para lo que ocurrió bajo la selva de Chiapas. Ni los arqueólogos, ni los geólogos, ni los antropólogos más experimentados. Porque, a veces, el pasado no se limita a dormir. A veces, despierta. Y cuando lo hace desde las profundidades, tan silencioso, paciente, respirando a través de grietas que nadie había notado antes. Así comenzó todo, con un ligero temblor, con un sonido hueco que emergió del subsuelo. Un eco, un susurro. El aviso de que algo oculto empezaba a revelar su existencia. Hoy, más de 100 cavernas, recién descubiertas, se extienden bajo Chiapas, como un laberinto oscuro, vasto y aún incomprensible. Y mientras los investigadores descienden, equipados con tecnología de punta, cámaras térmicas y sensores sísmicos, cada paso parece acercarlos, no a respuestas, sino a un miedo antiguo, visceral, que no pueden explicar en voz alta, porque bajo la tierra, envuelto en silencio y humedad, algo parece observándolos. Estas cuevas no estaban en ningún mapa, no habían sido catalogadas por arqueólogos, ni mencionadas en crónicas, ni detectadas por satélites. Simplemente aparecieron, no porque no existieran antes, sino porque el terreno cambió de forma súbita, revelando entradas que habían permanecido selladas por siglos, quizás milenios. En palabras de un geólogo incrédulo, es como si el suelo hubiera exhalado después de contener la respiración durante demasiado tiempo. Y sin embargo, lo verdaderamente inquietante no es su aparición, sino lo que contienen. Desde el primer descenso, los equipos describieron un fenómeno que aún no puede explicarse en una sensación de presencia. No ruido, no movimiento medible, no indicios de fauna, solo una presencia, una presión psicológica que se intensifica a medida que avanzan hacia la oscuridad. Cuando los registros comenzaron a repetirse, sensación de ser observado. Susurros amortiguados, sombras que parecen moverse fuera del campo de visión. Los investigadores decidieron revisar trastornos por ansiedad, estrés o sugestión colectiva. Pero los datos no mentían. Los sensores detectaban alteraciones electromagnéticas anómalas, como si algo dentro de las cavernas emitiera pulsos rítmicos, casi como un latido. Los mayas siempre advirtieron que la tierra tiene puertas, portales, umbrales, entre lo que es y lo que fue. Y Chiapas, un territorio de historia profunda, parece recordar esas antiguas advertencias. La primera caverna estudiada reveló paredes con símbolos que no coincidían con ningún estilo conocido. No eran glifos mayas, pero tampoco eran marcas naturales. Parecían talladas por manos humanas, y sin embargo, mostraban patrones que solo podían apreciarse bajo luz ultravioleta. Cuando la iluminación violeta tocó la piedra húmeda, las paredes cobraron vida, con líneas que se encendían, como si condujeran una energía residual. Nadie supo explicar cómo era posible. No había pigmentos, no había minerales fluorescentes catalogados. Había únicamente la certeza incómoda de que estas marcas habían sido pensadas para permanecer ocultas hasta que la tecnología de nuestros tiempos pudiera revelarlas. Pero este era apenas el principio. En la segunda caverna, la historia tomó otro rumbo. Allí encontraron estructuras, no simplemente formaciones rocosas. Pilares perfectamente alineados sostenían un techo de piedra, como si fueran restos de un templo subterráneo. Un pasillo central conducía a un salón circular, donde el sonido se comportaba de manera extraña. Los ecos no regresaban, la acústica absorbía las voces, tragaba los ruidos, succionaba la respiración. Los investigadores lo describieron como estar dentro de un pulmón antiguo que no quiere escuchar. En el centro de esa sala, una mesa monolítica, tallada en una sola pieza de piedra negra, presentaba un grabado en espiral descendente. Los arqueólogos no pudieron evitar una idea inquietante. Aquello parecía un mapa, no de la superficie, sino del interior de la Tierra. Un mapa en espiral, siempre hacia abajo, siempre hacia el centro. Mientras los equipos discutían teorías, las señales de radio comenzaron a fallar. Primero,
un ligero zumbido. Luego, interferencias y, finalmente, silencio absoluto en un silencio tan profundo que los investigadores tuvieron que ascender varios metros para recuperar la comunicación. Algo en esa sala, invisible e intangible, parecía devorar no solo el sonido, sino también las ondas de radio. En la tercera caverna, hallaron restos a no humanos, no animales, modernos, huesos demasiado antiguos para clasificarlos rápidamente, pero con características que desconcertaron a los biólogos en extremidades largas. Articulaciones dobles, cráneos con cavidades que sugerían un aparato sensorial distinto a cualquier especie conocida. Uno de los expertos intentó explicarlo como una variante extinta de primate cavernícola, pero la posibilidad se desmoronó cuando las dataciones preliminares indicaron una antigüedad que superaba con creces la presencia humana en la región. Los huesos eran más viejos que la historia, más viejos incluso que muchas teorías de la evolución local. Y lo más perturbador, estaban dispuestos en círculo, como si alguien o algo los hubiera acomodado intencionalmente. A medida que se exploraban nuevas cavernas, la sensación de patrón se fortalecía. No eran cuevas dispersas al azar, formaban una red, una geometría, una estructura que recordaba a una colmena o a un sistema nervioso. Un investigador lo describió así: si la Tierra fuera un organismo vivo, estas cavernas serían sus nodos de memoria, y quizás sin saberlo, habían activado recuerdos que no debían despertar. La caverna número 27 presentó un fenómeno aún más desconcertante: temperatura inversa. A mayor profundidad, en lugar de aumentar el calor, disminuía drásticamente, a tal punto que el vapor de la respiración humana se condensaba en cristales que caían como polvo brillante. En las paredes crecían estructuras minerales que parecían filamentos, como nervaduras fosilizadas. Cuando se tomaron muestras y se analizaron en la superficie, los resultados indicaron que contenían trazas de organismos microscópicos, organismos con secuencias genéticas que no coincidían con nada registrado en la biología terrestre conocida. Para muchos fue suficiente. Los científicos más cautos comenzaron a pedir que la investigación se detuviera hasta que se realizara un estudio más profundo, pero otros insistieron en continuar, movidos por una mezcla peligrosa de curiosidad, ambición y esa obsesión humana por desenterrar lo que la Tierra, con sabiduría milenaria, eligió ocultar. La caverna 43 fue la primera en mostrar movimiento, no animal, no humano. Rocas que se desplazaban milimétricamente, como si el suelo respirara bajo ellas. La explicación inmediata fue actividad sísmica local, pero los sensores no detectaron nada. Ningún temblor, ningún microevento. Nada, solo el lento, casi imperceptible deslizamiento de fragmentos de piedra, siempre hacia el fondo, siempre hacia un punto que nadie había alcanzado. Y entonces ocurrió el suceso que cambiaría la investigación para siempre. En la caverna 58, dos exploradores descendieron más de 200 metros hasta una galería inclinada. Allí, la cámara corporal de uno de ellos registró un fenómeno que aún hoy genera escalofríos. Una sombra, no una figura, no un animal, no un contorno reconocible. Solo una sombra proyectada en la pared, sin que hubiera ninguna fuente de luz capaz de generarla. Se movía lenta, casi flotando, y luego se desvanecía como si se incorporara a la roca. Cuando revisaron las imágenes cuadro por cuadro, notaron un detalle aún más perturbador. La sombra parecía proyectarse desde dentro de la piedra. El equipo decidió marcar aquel punto como zona de riesgo y detener los descensos. Pero al día siguiente, sin explicación, la entrada a esa caverna amaneció parcialmente colapsada, no por acción humana, ni por deslizamiento natural. Fue un derrumbe demasiado limpio, demasiado simétrico, como si hubiera sido colocado allí para impedir el acceso. Mientras tanto, satélites de detección profunda
comenzaron a mostrar un patrón bajo el suelo de Chiapas. Las cavernas formaban un sistema ramificado que descendía en espiral, como si convergiera hacia una cámara central, aún no descubierta. Algo estaba allí, en el corazón del subsuelo, esperando, dormido o vigilante. Los pueblos originarios, al escuchar las nuevas, no mostraron sorpresa. Uno de los ancianos tzotziles simplemente dijo: «A la tierra habla». Ustedes abrieron un camino que no estaba destinado a los hombres. Cuando los científicos intentaron obtener más detalles, él se limitó a repetir: «Son puertas, y no se deben abrir todas las puertas al mismo tiempo». Pero la ciencia no se detiene ante advertencias ancestrales. Y así se planificó la Mayo R expedición subterránea, realizada en territorio mexicano. Equipos multidisciplinarios descendieron en distintas cavernas al mismo tiempo, comunicados por radio, iluminando pasajes que no habían visto luz en milenios. Cada metro de profundidad era un recordatorio de lo poco que sabemos del mundo que pisamos. Y entonces, cuando varias de las expediciones alcanzaron zonas donde la luz parecía distorsionarse, cuando los sensores térmicos comenzaron a registrar siluetas imposibles en cámaras donde no había vida, cuando los pulsos electromagnéticos aumentaron hasta niveles que interferían con el equipo, ocurrió el apagón. En todas las comunicaciones se cortaron simultáneamente. Las cámaras dejaron de transmitir, los sensores quedaron mudos, la superficie solo escuchó estática. Durante 14 minutos, el subsuelo permaneció en silencio absoluto. Cuando la señal regresó, lo hizo de manera fragmentada, en respiraciones agónicas, voces entrecortados, gritos ahogados. Algunos equipos emergieron desesperados, otros salieron en shock, y varios no pudieron explicar con coherencia lo que habían visto. Solo repetían una frase: «No estamos solos ahí abajo». Las autoridades cerraron el acceso a las cavernas, declararon la zona como área restringida, y aunque oficialmente se atribuyó todo a hallazgo geológico, los investigadores que estuvieron allí saben que la verdad es otra. Algo se mueve en las profundidades, algo que no comprenderemos fácilmente, algo que quizás nunca debió ser encontrado. Porque Chiapas, bajo su selva, bajo su historia, bajo sus montañas, guarda un secreto que recién comienza a despertar, un secreto que respira, un secreto que observa, un secreto que recuerda. Y, ahora que lo hemos perturbado, no volverá a dormir.